Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a ver, ya terminando con el tema de temperatura y calor, vamos a ver lo que es transferencia de calor. Y pues, bueno, ya habíamos visto en un video pasado que el calor es en una forma de energía, en forma de calor, que pues se puede ver la transferencia de calor. En realidad, calor ya de por sí es transferencia de calor. Lo que aquí medimos con otra vez transferencia de calor es la variación del calor, cuánto calor se transfiere en un determinado tiempo, ¿no? Pero en realidad el calor ya de por sí es pues transferencia de calor, es decir, es pues una forma de energía que se transfiere de un cuerpo con una temperatura a otro, ¿no? Bien, entonces aquí la transferencia de calor lo medimos en unidades de energía sobre tiempo, es decir, en el sistema internacional sería joules sobre segundo. Y pues la fórmula es esta, ¿no? Gracias a datos experimentales se ha visto que la variación del calor con respecto al tiempo es directamente proporcional al área y a la variación de temperatura e inversamente proporcional a la longitud, ¿no? Entonces, esta proporcionalidad se la iguala con un coeficiente K, que a este coeficiente K se le llama coeficiente de, bueno, la conductividad térmica del material. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para el flujo de calor, es decir, para ver cuánto calor está fluyendo en un determinado tiempo, ¿no? Bueno, entonces aquí se ven los gráficos, tenemos un sólido con una temperatura TH, supuestamente está caliente, ¿no? Por eso H viene de hot, entonces un sólido caliente y cold, un C de frío, ¿no? Cold, entonces un sólido TC de temperatura fría. Entonces, la temperatura caliente al frío, pues como hay diferencia de temperaturas, para que esto esté en equilibrio térmico ocurre una transferencia de calor. Lo que ya hemos ido viendo, pues, de hecho esto de transferencia de calor ya lo hemos ido utilizando en el video pasado, ¿no? Cuando hacíamos sumatorios de calor es igual a cero y demás, entonces... A ver. Bien, entonces ya lo hemos ido viendo cuando decíamos que la variación de calor, es decir, la sumatoria de calores en un sistema confinado, bueno, en un sistema conservativo, es cero, ¿no? No se pierde energía. Bueno, entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Cuando nos dan una barra, cuando son dos barras, pues hay dos flujos de calor, ¿no? El flujo de calor aquí en esta barra es distinto en esta barra, a no ser que sean barras específicamente iguales, ¿no? Después también hay el flujo de calor en una barra más larga, ¿no? Bueno, entonces, en realidad la fórmula que utilizamos es esta nomás. Después, cada material tiene su coeficiente de conductividad térmica. Y este coeficiente K está en unidades de watts. Bueno, joules sobre segundo es watts, ¿no? Watts sobre metro por Kelvin. Entonces, para algunos metales tienen su coeficiente aquí. Miren, para los metales su coeficiente de dilatación, perdón, de conductividad térmica es bastante grande, ¿no? Elevado. Mientras tanto que para ladrillo, tabique, corcho son bastante bajos, ¿no? Entonces, estos materiales de aquí son muy buenos conductores de calor y estos no son tan buenos, ¿no? Por eso se los dice aislantes. Bueno, y así sucesivamente, estos son del libro de Semansky y estos son del libro de Serway. Entonces aquí también hay una explicación y aquí lo que nos interesa son los coeficientes, ¿no? Varía un poquito, por ejemplo, para el aluminio aquí dice 238 y aquí dice 205, ¿no? Entonces, bueno, varía algo, ¿no? Varía un poco, pero al final los resultados igual siguen siendo muy aproximados. No varía, depende de la temperatura. Aquí dice a 25 grados centígrados. Aquí no dice qué temperatura será, ¿no? Entonces, varía algo, pues, con respecto a los libros. Pero al final el resultado sale aproximado. Bien, entonces, veremos algunos ejercicios del libro de Serway. Vamos a ver tres ejercicios y eso va a ser este video. Nos dice, el primer ejercicio es el 1764. Un extremo de una varilla metálica. Ahí tenemos una varilla metálica aislada. Se mantiene a 100 grados centígrados. Ahí un extremo está a 100 y el otro se mantiene a 0 grados centígrados con una mezcla de hielo y agua, dice. La varilla tiene 60 centímetros de longitud y el área de la sección transversal es de 1,25 centímetros cuadrados. El calor conducido por la varilla, dice que aquí hay un flujo de calor, el calor se conduce, ¿no? Entonces, funde, dice este hielo, 8,5 gramos de hielo en 10 minutos. Calcular la conductividad térmica del material, ¿no? Del metal. Bueno, entonces aquí ya es un ejercicio un poquito complicado, asumiendo que en clases de docencia ya han avanzado algo de ejercicios fáciles con esto de transferencia de calor. Pero bueno, al final las fórmulas siguen siendo las mismas que hemos venido utilizando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí que se funde 8,5 gramos de hielo derretido en un tiempo de 10 minutos. ¿Cuánta calor necesitamos para derretir este hielo? Eso podemos ver. Nosotros sabemos que el calor de fusión
es igual a masa por calor latente de fusión. Esto es lo de la anterior sesión. Y pues también sabemos que esto es el flujo de calor, ¿no? El flujo es calor sobre tiempo. Y pues ahí tiene su forma. Entonces, el calor latente de fusión para el hielo, esto se saca de tablas igual. Lo hemos visto en el anterior video, está en el anterior PDF. El calor latente de fusión para el hielo es esto. Y entonces nos dice que se derrite una masa de 8,5 gramos, pero esto hay que transformarlo a kilogramos, multiplicado por el latente de fusión, que sería esto, multiplicamos y se necesita 2.839 joules para derretir 8,5 gramos de hielo, para derretir esto, ¿no? Para derretir eso de hielo. Bueno, entonces ya tenemos el calor necesario, el calor que ha transportado esta varilla en 10 minutos. Entonces ya podemos conocer el flujo de calor. Transporta este calor en 10 minutos, porque se ha derretido en 10 minutos. Entonces, flujo de calor sería 289, perdón, 2.839 dividido entre tiempo, pero el tiempo tiene que estar en segundos. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Realizamos operaciones y tenemos 4,73 joules sobre segundo y esto es lo mismo que watts. Entonces, ya teniendo el flujo de calor de esta fórmula de aquí, del flujo de calor, puedo despejar la conductividad térmica. La conductividad térmica va a ser flujo de calor por longitud dividido entre el área por la variación de temperatura. Y la variación de temperatura, por si acaso, compañeros, esto siempre va a ir de la más caliente a la más fría. O sea, el más grande va a ser el caliente y el más frío, el más pequeño va a ser el frío, ¿no? Y esta siempre, bueno, usualmente lo ponemos positivo, ¿no? Entonces, la temperatura H sería temperatura hot, caliente, 100 grados centígrados. Esto no es necesario transformarlo a Kelvin, porque sabemos que cuando restamos temperaturas, la variación de temperatura en centígrados y en kelvins son lo mismo, ¿no? Entonces, temperatura caliente sería 100 y temperatura fría sería 0. La diferencia sería 100 menos 0. Y bueno, ya teniendo todos estos datos, aquí le he puesto sus unidades más, se simplifica metro con metro, después se simplifica, bueno, no mucho, ¿no? Aquí nos queda watts. Aquí nos queda metro, un metro nomás, porque aquí era metro cuadrado, con este metro me queda metro y aquí me queda variación en grados Kelvin, ¿no? Bueno, es variación en grados centígrados, pero la variación en grados Kelvin es lo mismo. Bueno, y eso sería, ¿no? Entonces, bueno, eso no es. Aquí el coeficiente de conductividad térmica para este metal había sido 227,04 watts cada metro por Kelvin. Bien, entonces, al final solamente es jugarse con las fórmulas, ¿no? Otro segundo ejercicio sería este, que nos dice, un carpintero construye una pared exterior con una capa externa de madera. Ahí tenemos la madera, dice que tiene una capa externa de madera y esto tiene una longitud de 3 centímetros. Ahí dice 3. Y una capa interna de espuma de poliestireno de longitud 2,2. Bien, entonces de espesor, dice, ¿no? La madera tiene, un coeficiente de conductividad térmica, aquí K de madera le he puesto, y el poliestireno tiene un coeficiente de conductividad térmica, que es K de poliestireno. Ahí está. La temperatura de la superficie interior, es decir, lo que está dentro de la pared, porque la madera es exterior, entonces adentro de la pared estará pues, este polietileno. La temperatura interior es 19 grados centígrados y el exterior es menos 10 grados centígrados. Nos dice, calcula la temperatura en la unión entre la madera y la espuma de poliestireno, es decir, son materiales diferentes, sus coeficientes de conductividad son diferentes, pero de seguro va a haber una temperatura aquí en el medio de ambos materiales. Eso nos pide calcular. Y también nos pide calcular la rapidez de flujo, de calor por metro cuadrado a través de esta pared. Es decir, calcular la rapidez de flujo. Este es el flujo de calor, por metro cuadrado, es decir, H sobre metro cuadrado, por metro cuadrado a través de esta pared. Bien, entonces, bueno, el primer problema aquí es hallar la temperatura en la intersección, ¿no? De ambos materiales, es decir, en la interfase. Entonces, bueno, en la intersección, ¿no? Ahora sabemos que las fórmulas. Flujo de calor en la madera va a ser igual a, coeficiente de la madera por A de madera por T menos T1. Esto siempre va a ir, miren, es el mayor menos el menor. Para la madera, el mayor, miren, claramente se ve, ¿no? Aquí el más caliente está aquí y el más frío está aquí. En el medio de seguro va a estar un intermedio entre el caliente y frío, ¿no? Entonces, el mayor entre T1 y T va a ser T, porque T pues va a ser mayor a T1, porque pues el T está más cerca al 19, ¿no? Entonces, el T va a ser mayor que el T1, entonces la variación de temperatura va a ser mayor menos menor, caliente menos frío, T menos T1. Dividido entre la longitud de madera. La longitud de madera es el espesor, que sería 3 centímetros, pero hay que llevarlo a metros. Bueno, y el flujo de calor en la espuma de poliestireno, es decir, en este pedazo de material, sería el flujo de calor en el poliestireno es el coeficiente del poliestireno por el área de poliestireno por la variación de temperatura. Caliente, T2 menos frío, T, ¿no? Entonces sería T2 menos T dividido entre la longitud del poliestireno. Bien, pero ahora en estos materiales el flujo de calor es el mismo, porque pues claro, uno viene después de otro. Esto del flujo de calor usualmente se entiende más con esto del caudales. Cuando tenemos dos tuberías en serie, el caudal es el mismo. Y cuando tenemos tuberías en paralelo, el caudal no es el mismo, ¿no? Bien, entonces,
Eso ocurre. Cuando hay dos materiales que viene uno después de otro, el flujo es el mismo. Pero si fuese un material arriba y otro material abajo y el flujo fuese en sentido horizontal, pues ya un flujo sería para el de arriba y un flujo sería para el de abajo, ¿no? Serían dos cosas distintas. Pero como uno viene después de otro, el flujo es el mismo. Entonces, igualamos flujos. El flujo de calor es uno solo, es decir, el flujo de madera es igual al flujo de poliestireno. Igualamos ecuaciones. Como del gráfico vemos que el área de madera y el área de poliestireno, como es la misma pared, su área va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, ojo, no estoy calculando, pues, el caso, esta área, ¿no? No es esta área, no es esta área. El área que se calcula es, pues, el área con profundidad, ¿no? Ahí, el área perpendicular al flujo de calor. Es decir, si dibujamos esto en isométrico, de seguro va a ser así, ¿no? As- Así más o menos va a ser la pared. Entonces, el área que calculamos es el área perpendicular al flujo de calor, es decir, esta área aquí. Y bien, y miren, para ambos materiales el área es el mismo, ¿no? Bien, entonces, el área es el mismo, se simplifican. Y bueno, así continuamos. Llegamos a esta ecuación de aquí, ¿no? Esto mando a multiplicar, llegamos a esto de aquí, de esta ecuación, despejamos la temperatura T que no conocemos y ya tenemos. Entonces eso sería la temperatura T. Ya solamente queda reemplazar datos en el sistema internacional, ¿no? Sería longitud de madera es 0,03 metros, K de poliestireno es 0,010, T2 es esta temperatura 19 grados centígrados. De momento lo dejo ahí a 19 grados centígrados, ¿no? Y las unidades me anoto ahí. Esto está en watts, grados centígrados, Kelvin, ¿no? Esto está en watts y demás. Después aquí lo mismo, reemplazamos datos, aquí también abajo reemplazamos datos. Y aquí watts sobre Kelvin, watts sobre Kelvin, watts sobre Kelvin, watts sobre Kelvin, se van a factorizar, se simplifican y nos queda grados centígrados. Bueno, realizando operaciones en la calculadora ahora, pues nos queda que la temperatura en la interfase, bueno, en la intersección de estos dos materiales había sido negativo 5,78 grados centígrados. Bueno, entonces, ese es el mm, problema más, bueno, el principal problema de este ejercicio, ¿no? Ahora, pues, ya el inciso B nos pide la rapidez del flujo por metro cuadrado. Es decir, bueno, ya que conocemos la temperatura en la interfase, podemos conocer los flujos, ¿no? Los flujos serían, bueno, perdón, ya teníamos los flujos aquí, las fórmulas. Aquí está, miren, la fórmula para el flujo de madera y la fórmula para el flujo en poliestireno. Ambos flujos tienen que ser lo mismo, ¿no? Entonces también podemos verificar. Bueno, pero aquí nos dice la rapidez de flujo, es decir, H por metro cuadrado, es decir, dividido entre A. Entonces este A lo paso a dividir, y vamos a tener H dividido entre A. Esto es Km por T menos T1 dividido entre Lm. Y aquí Km, T menos T1, todo esto ya conozco. Entonces, aquí igual todo esto ya conozco. Podría utilizar esta expresión de aquí o esta expresión de aquí. Al final el resultado tiene que salir exactamente el mismo. Bueno, realizando operaciones, todo aquí ya conozco. H sobre A me sale 11,25 watts cada metro cuadrado. Es decir, transportamos, es la rapidez de flujo, ¿no? Transportamos 11,25 watts por cada metro cuadrado de pared. Bueno, eso sería el segundo ejercicio. Al final es metódico, ¿no? Una sola fórmula nomás es. Ya luego es una combinación tal vez de fórmulas anteriores, pero no es muy complicado, ¿no? La fórmula es esta que está aquí. Bien, ahora el último ejercicio es cortito, es un ejercicio de diseño, ¿no? También se puede presentar esto. Nos dice, imagine que le piden diseñar una varilla cilíndrica de acero de 50 centímetros de longitud. Ahí está la varilla cilíndrica, su longitud dice que es 50 centímetros, no lo he notado eso. Con sección transversal circular, ahí tenemos que conducirá 150 joules por segundo, es decir, nos está dando el flujo de calor que va a conducir esta varilla. Desde un horno de 400 grados centígrados a un recipiente con agua hirviendo que está a una atmósfera. La temperatura del agua hirviendo a una atmósfera es 100 grados centígrados. Entonces va a transportar de 400 a 100 grados centígrados ese flujo de calor. ¿Qué diámetro debe tener la varilla para que, bueno, para que no se funda, podríamos decir? Bueno, para que transporte este flujo de calor, ¿no? Para que no se funda. Para que transporte este flujo de calor, ¿qué diámetro tiene que tener la varilla? Entonces, de la fórmula sabemos que el flujo de calor es K por A por delta T dividido entre L. Y aquí despejamos el área y va a ser H por L sobre K por delta T. H vale, es el flujo de calor. Aquí nos dice que es 150. Entonces, 150 por la longitud de la varilla, 50 centímetros. En metros es 0,5. El coeficiente aquí nos dice que es una varilla cilíndrica de acero. El coeficiente del acero es 50,2 watts cada metro por Kelvin. Eso se lo saca de tablas de arriba, ¿no? Aquí dice acero 50,2. Bien, entonces de ahí sacamos y ya tenemos. Aquí la variación de temperatura es mayor menos menor, 400 menos 100. 400 menos 100, todo ya son datos. Reemplazamos y nos sale que el área había sido 0,00498 metros cuadrados. Transformando esto a centímetros cuadrados, el área había sido 49,80 centímetros cuadrados. Pero yo no quería el área de la sección transversal, aquí nos pide el diámetro. Entonces, sabemos que el área de un círculo, conociendo su diámetro, es pi cuartos por diámetro al cuadrado. De aquí despejamos el diámetro y es 4a sobre pi. Y el área ya conocemos,
reemplazamos datos y el diámetro había sido 7,96 centímetros. Usualmente se utilizan diámetros comerciales, ¿no? No, así, esto nadie te lo va a diseñar, entonces esto lo puedes redondear a 8 centímetros. Bueno, y eso sería el diámetro necesario de esta barra de acero para que transporte este flujo de calor de esta temperatura a esta, y pues con esta longitud, ¿no? Bueno, y simplemente esos son los ejercicios de transferencia de calor. Son algunos facilitos. Es fácil cuando el área es constante, ¿no? No he metido a la práctica y tampoco, bueno, no he resuelto en este ejercicio ejercicios donde el área varíe, ¿no? Puede darse el caso que el área varíe, el área de la sección transversal perpendicular al flujo de calor, ¿no? En este caso el área es el área circular. Pero aquí, miren, es un círculo aquí, es el mismo círculo aquí, el área no varía. Pero podría darse el caso en el que el área varía, la longitud puede, bueno, el área varía, después la temperatura puede ser variable y demás. Y pues si eso ocurre, se resuelve esta ecuación diferencial de aquí, ¿no? Sería esto lo mando a multiplicar y sería integral. Pero bueno, son ejercicios un poquito más, un poquito diferentes, ¿no? No son tan complicados, pero no lo vamos a ver en este video. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, compañeros. Gracias por su atención y pues nos vemos en el siguiente video.